captivate me by your resonating light.
Señor alcalde, señor obispo de la diócesis de Canarias y pregonero de las Fiestas Mayores de Santiago del año Santo Jacobeo 2021, señora alcaldesa de Telde, doña Carmen Hernández, pregonera de las Fiestas Mayores de Santiago de la edición 2019, señor alcalde de la ciudad también hermana de Santa María de Guía, compañeros, compañeras de Corporación Municipal, don Manuel Reyes, cura párroco de nuestro Templo de Santiago, señor vicario general de la diócesis de Canarias, resto de sacerdotes que también hoy nos acompañan, señor director insular de Patrimonio Histórico y compañeros vecinos y amigos que hoy acompañan en este acto del pregón presencialmente, pero también a quienes nos siguen en directo a través de los medios de comunicación en la retransmisión que hoy hacemos de este acto. Bienvenidos a este acto institucional de comienzo de las Fiestas Mayores de Santiago, este pistoletazo de salida oficial de comienzo del pregón de este año. Un pregón de unas fiestas que marcan un antes y un después, son unas fiestas que abren un nuevo espacio y que demuestran una vez más que la cultura es segura. Después de año y medio de pandemia, haciendo actividades culturales en muchos ámbitos, también en Gáldar no hemos parado de hacer actividades por parte de nuestro ayuntamiento. Según datos de la Consejería de Sanidad, en los actos culturales se han producido en total 0 contagios en año y medio, después de 5 olas de contagio. Por lo tanto, demostramos una vez más que la cultura es segura y que es posible compatibilizar la situación sanitaria con la celebración de la cultura y de las actividades. Hoy comenzamos estas Fiestas Mayores de Santiago con una ilusión especial. Para Gáldar no son unas fiestas cualquiera, ya lo hemos dicho muchas veces, son las fiestas del año Santo Jacobeo 2021. Son las fiestas de un año muy especial que se celebra después de 11 años y en el que hemos conseguido consolidar el Camino de Santiago de Gran Canaria, esa propuesta de peregrinación e involucrar a muchísima gente a animarse a hacer ese camino y llegar a los pies de Santiago, a la puerta santa de este templo arciprestal de Santiago. Quiero, en primer lugar, darle la palabra en este acto a don Manuel Reyes Brito, cura párroco de nuestra ciudad, para que, estando además en su casa, en esta parroquia de Santiago, pues nos dé la bienvenida y felicite también al obispo por este pregón y comienzo de esta 539 edición de las Fiestas Mayores de Santiago, que luego pues seguiremos interviniendo. Bien, buenas tardes a todos. En nombre de la parroquia de Santiago, nuestra parroquia, pues damos la bienvenida a los que nos encontramos aquí en este templo, pero también a todos aquellos que a través de las redes también nos están viendo y escuchando. Y siempre, pues cuando digo la Eucaristía y es radiada, pues siempre pues tengo que hacer presente a los ancianos, a los enfermos, a todas aquellas personas que a través de estos medios también comparten con nosotros y en este momento la alegría de las fiestas patronales. Y creo que en esta bienvenida, pues en primer lugar, es al señor obispo, don José Manuel Pérez, al cual pues le damos la bienvenida como obispo de esta diócesis y que también hoy pues nos va, sin ser un canario, sin ser de Gáldar, pues va también a tener unas palabras para nuestro pueblo y para nuestra parroquia. El señor obispo, pues siempre es tradición que los santos jacobeos sea un sacerdote el que pronuncie el pregón de Santiago. Estamos en el año Santo Jacobeo y nadie mejor que el señor obispo, que es nuevo en nuestra diócesis, pues también, pero no es nuevo en nuestra ciudad, porque ya ha venido varias veces a esta parroquia. Y entonces, pues nadie mejor que él que nos va a ilustrar con su palabra, su magisterio, y sobre todo, pues estaremos contentos y estamos contentos de que usted, señor obispo, pues nos dirija este pregón, que como acaba de decir el concejal de Cultura, es, digamos, el acto principal de la fiesta en el cual ya seguirán todos los demás, pero este siempre tiene una solera propia de nuestro pueblo. Gracias. Comienza hoy una edición especial de estas fiestas, comienzan muchos actos a partir de mañana también en ese recinto cultural seguro que hemos preparado
en el otro extremo de la ciudad, con un esfuerzo importante de muchas concejalías de nuestro ayuntamiento. El concejal Heriberto Reyes, que ha estado estos días también coordinando toda la tarea de asfaltado y de preparación de un recinto específicamente diseñado para que en Galdar se puedan hacer estas fiestas mayores de Santiago con más de 6.200 metros cuadrados y que se puedan acoger allí pues, a todas las personas que van a poder participar en cada uno de los actos. Mañana elegiremos a nuestra Guayarmina y Ventejuí y a partir de ese momento pues comenzaremos también a celebrar muchos actos que ponen un antes y un después, como decía, incluso a nivel de toda Canarias. El sábado vamos a tener también la suerte de poder celebrar una romería ofrenda, evidentemente con restricciones, pero la primera romería ofrenda prácticamente que se hace en Canarias desde que empezó la pandemia, con la Plaza de Santiago perimetrada, con el mismo plan de seguridad con el que hicimos la apertura de la Puerta Santa y con ese mismo plan también nuestro santo patrón Santiago de los Caballeros saldrá en procesión el 25 de julio. Con lo cual todo eso tiene un agradecimiento que dar por parte, en mi caso como concejal de Cultura, en primer lugar a nuestro alcalde por haber apoyado la celebración desde el primer momento de estas fiestas mayores de Santiago y tener la valentía en estos tiempos que corren de demostrar que la cultura es segura, y en segundo lugar a todos y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento, de todas las concejalías que en estos días se vuelcan para que sea posible estas fiestas sacarlas adelante. No son unas fiestas cualquiera, son las fiestas probablemente más difíciles de organizar por todas las circunstancias que conlleva, pero con el esfuerzo de todos demostramos una vez más, como decía al principio, que la cultura es segura y que es posible realizar las 539 fiestas mayores de Santiago. Carmen Hernández ha tenido además, por esas circunstancias de las que hablábamos, la suerte de haber sido pregonera durante 2 años, desde el año 2019 hasta el año 2021. En el año 2020 no pudimos celebrar prácticamente ningún acto y tomamos la decisión de no celebrar tampoco el pregón porque era un pregón descafeinado, pero desde luego este año ya no es un pregón descafeinado, es el pregón del Año Santo Jacobeo 2021 y es un pregón importante para nuestra ciudad que además hemos conseguido compatibilizar toda la situación sanitaria y poner en valor ese camino de Santiago de Gran Canaria y toda la tradición jacobea que se celebra en nuestra isla. Carmen, como alcaldesa de la ciudad hermana de Telde, ya nos dio ese pregón en el año 2019 y esta noche le toca la responsabilidad también de presentar y de ceder el testigo al pregonero de esta nueva edición 2021. Ella también tiene raíces caldenses, lo demostró en aquel pregón del año 2019 y muchos recuerdos de su infancia están también aquí en esta ciudad. Así que como compañera, amiga y responsable, además máxima en estos momentos como alcaldesa de la ciudad hermana de Telde, del Faicanato de Telde, le cedo la palabra en este reino de Agaldar. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas, señor alcalde, concejales de la corporación, señor pregonero, autoridades, resto de sacerdotes, vecinos y vecinas de Galdar, muy buenas noches. La verdad que es un verdadero honor estar aquí de nuevo, en esta ciudad tan especial para mí, pues en ella, como dije en mi pregón, tuvieron muchos momentos importantes de mi infancia y de mi adolescencia. Fue un verdadero privilegio pregonar esas fiestas mayores de Santiago 2019 y vuelve a serlo estar aquí para presentar al pregonero en una edición tan especial. Siempre es un placer venir a Galdar, donde nació mi madre, todos mis hermanos y donde, como siempre me gusta recordar, aprendí a nadar, concretamente en la Furnia. Entre otras tantas vivencias que construyeron la persona que fui y que aún hoy soy. A mi vinculación personal resulta del todo imposible no unir la estrecha y fraternal relación entre Galdar y mi ciudad, Telde. Un camino en común que se remonta a un tiempo muy lejano, cuando todavía los libros de historia no recogían las andanzas y desventuras de 2 pueblos muy hermanados, y entonces también, como en nuestros días, protagonistas importantes de la vida de esta isla de Gran Canaria. Agaldar y Telle, Telle y Agaldar, representan los enclaves más relevantes de la época prehispánica. Guanartematos separados por una línea imaginaria que atravesaba esta isla redonda, frontera invisible que con el paso de los siglos ha devenido precisamente en lo contrario, en un camino de unión, de concordia y de identidad. Un camino de Santiago de Gran Canaria que en estos tiempos recorren miles de personas celebrando algo tan especial para Galdar como el Año Jacobeo.
Este Gáldar Jacobeo 21-22 supone para la ciudad una atalaya que la coloca como estandarte que combina la fe religiosa de miles de personas con el respeto a la tradición y a la historia, a nuestra cultura, y que potencia un turismo sostenible siempre bajo una clara unión con la naturaleza. Entronquemos todo esto con el actual momento que nos ha tocado vivir y gocemos de las fiestas mayores con la responsabilidad y la mesura que demanda la coyuntura sanitaria. Cuidemos y cuidémonos para seguir venciendo a esta pandemia que aún no se ha marchado. Pero como recuerda el concejal Julio Mateo, esta edición de la fiesta tiene que servirnos también para valorar algunas cosas que antes dábamos por hechas y que hemos aprendido que no son inamovibles. Siendo inteligentes, siendo solidarios, disfrutemos de las fiestas, disfrutemos de Gáldar y también celebremos que nos tenemos los unos a los otros. Celebremos la vida. En este año jacobeo, las fiestas mayores de Santiago de Gáldar cuentan con un insigne pregonero, José Masuelos Pérez, obispo de la diócesis de Canarias. Es un andaluz que solo por el hecho de serlo, estoy convencida, ha entendido mejor esta tierra de la que ahora forma parte, pues me cuentan los que lo rodean que su integración en la diócesis ha sido rápida, grande y profunda. Monseñor José Masuelos nació en la localidad sevillana de Osuna en octubre de 1960. Se licenció en Medicina, ejerciendo en su pueblo natal y durante el servicio militar en Cádiz. Fue ordenado sacerdote en 1990, tras permanecer en el Seminario de Sevilla, y siguió ampliando sus conocimientos para completar un perfil de hombre preparado, instruido, amén de su humanidad y entrega a los demás. Como profesora que soy, comparto con él la fe docente, si se me permite la expresión, pues el hoy obispo de Canarias, después de licenciarse y convertirse en doctor de Teología Moral en Roma, ha compartido su sabiduría en sitios tan dispares como Sevilla, Ávila, Madrid, Jerez de la Frontera o Perú. También en nuestro archipiélago, pues durante el curso 2003-2004 fue profesor del Máster de Bioética de la Universidad de Canarias, especialidad esta de la que es experto. En marzo del año 2009 es nombrado obispo de Asidonia Jerez, cargo que ocupa hasta que en julio de 2020, hace poco más de un año, fue designado por el Papa Francisco como obispo de la diócesis de Canarias. También, desde 2020, es presidente de la Subcomisión Episcopal Familia y Defensa de la Vida dentro de la Conferencia Episcopal. Y es que aseguran que es un hombre familiar, dinámico, alegre y hogareño. Un obispo al que describen como médico del cuerpo, pero también del alma. Una persona cercana que disfruta de las fiestas populares, como seguro lo hará de las de Santiago de Gáldar, y de la gastronomía. Pues cuentan que sabe apreciarla y que es de buen comer. No me cabe duda de que en estos 12 meses transcurridos de su llegada ha podido y sabido saborear los ricos productos que la tierra da por estos lares. Creo que es un honor para Gáldar contar con un pregonero de su talla y, por supuesto, lo es para mí poder presentarlo. Así que, don José Masuelos Pérez, sea usted muy bienvenido. No me cabe la menor duda de que tanto en Gáldar como en toda Canarias podrá usted seguir ampliando esos caminos maravillosos que, en sus propias palabras, la vida le ha permitido recorrer. Solo me queda agradecer profundamente de nuevo que se me permitiera pregonar unos festejos tan importantes como los de Santiago de Gáldar, gracias a la corporación en su conjunto, con el alcalde Teodoro Sosa a la cabeza, y gracias igualmente a Sebastián Grisaleña, que me presentó entonces. Y, por supuesto, gracias infinitas a los y las caldenses por la oportunidad y por el calor y cariño con el que siempre me reciben a mí y a la ciudad de donde vengo, Telde. Les dejo ya con el pregonero, con don José Masuelos, no sin antes desear a toda esta hermosa ciudad unas memorables fiestas mayores de Santiago de Gáldar 2021. Gracias.
Ilustrísimo señor alcalde, señor cura párroco, señor concejal de Cultura, Corporación Municipal, señor alcalde de Guía y señora alcaldesa de Telde, gracias por esta presentación. Autoridades, amigos de Galdar y demás seguidores de las fiestas patronales en honor del apóstol Santiago, que es guía, protector e intercesor de esta parroquia y de esta ciudad. Señoras y señores, buenas noches a todos. Teniendo presente que es de bien nacido ser agradecido, voy a comenzar dando las gracias a la corporación encabezada por su alcalde, don Teodoro Sosa, por concederme el honor de ser el pregonero de las fiestas patronales de Santiago de los Caballeros de Galdar. Tengo también que darle las gracias, pero sobre todo felicitar al pueblo de Galdar por su demostrada devoción a Santiago Apóstol, devoción que cautivó mi corazón como obispo y como persona que empieza a conocer el pueblo canario el pasado día 1 de enero con la apertura de la Puerta Santa. Ese 1 de enero que tuve mis dudas, lo confieso, de delegar en el vicario general, hoy puedo dar gracias a Dios de no haberlo hecho, pues tuve el gozo de encontrarme con un pueblo que desafiaba la pandemia con orden, a un pueblo que tenía claras sus raíces y que en la medida de lo posible iba a seguir fortaleciéndola. Un pueblo que me enseñó que querer a Santiago implica fortaleza y valentía para desafiar con esperanza y alegría los acontecimientos de la vida. Por otra parte, quiero señalar lo especial de este año jubilar, que coincide, además, con dos acontecimientos eclesiales de especial importancia. El Año de la Familia, convocado por el Papa el pasado 19 de marzo para celebrar los 5 años de publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría del amor familiar, y el Año de San José, cuando se cumplen 150 años desde que fuera declarado patrono de la Iglesia Universal. Esta confluencia de celebraciones eclesiales, cuyos valores propone y comparte la Iglesia con el resto de la sociedad, invitan en este año Santo Jacobeo 2021 a vivir un periodo de gracia, conversión, escucha de la palabra de Dios y testimonio de fe cristiana en un tiempo de reconciliación con Dios y con el prójimo. A la hora de plantear el pregón, he tenido presente que estamos ante el 9º año jubilar que se celebra en este municipio tras la concesión de este privilegio por bula de San Pablo VI en 1965. Es verdad que hay quien insiste que lo hizo antes Inocencio X en 1667, aunque por no solicitar la renovación hubo que esperar a San Juan Pablo II, que en 1992 otorga in perpetuum las gracias jubilares, confirmando así su patronazgo oceánico. Al principio pensé que en este pregón podría hablaros de las profundidades de vuestra historia, de las crónicas que sitúan antes de terminada la conquista de Gran Canaria la devoción de Galdar al apóstol Santiago y la razón por la que ya desde el comienzo del siglo XVI se conociera esta ciudad como Villa de Santiago de los Caballeros de Galdar. Podría hablaros de vuestras virtudes y defectos, pero no creo ser nadie apropiado para hacerlo y además ello no sería ni verdad ni mentira en su globalidad, ya que es imposible hacerlo desde la lejanía y el desconocimiento. Hay que venir a Galdar a convivir con vosotros y entonces podría uno atreverse a esos menesteres. Así que el 9º año jubilar que celebra este municipio, el primero que celebro como obispo de esta diócesis de Canarias, y siendo un jacobeo histórico porque debido a la pandemia el Papa Francisco lo ha ampliado hasta 2022, me he decidido a reflexionar con vosotros sobre vuestro templo, sobre la figura del apóstol y la clave del año jacobeo, la peregrinación. Un elemento que brilla con fuerza en Galdar es el templo de Santiago, escondido detrás de 4 enormes araucarias, cada una guardando un rincón de la plaza que hay que atravesar para llegar a la Puerta Santa. Destacan sus 2 torres gemelas, limitando la imponente fachada neoclásica. Aún resuenan al contemplarlo las palabras del capitán Quesada: hagamos el templo aunque tengamos que mendigar el pan. Y se hizo para sustituir la primitiva iglesia de muros de piedra y techo de palmas fundada en 1486
por los caballeros en honor del santo patrón Santiago, primera vocación jacobea allende los mares y abrazo de la devoción jacobea con la ruta de los guanartemes aborígenes. La llegada a esas columnas cilíndricas que calzan la puerta abierta al perdón nos evoca con fuerza la capacidad de tantos hombres y mujeres que han sabido encarnar su fe en su vida y en su cultura, haciendo de su Iglesia de Santiago un referente único. Han sido muchas las dificultades que han soportado estas piedras, muchos los sufrimientos que han padecido los fieles de esta parroquia a través de los siglos, pero como bien señalan estas paredes, no han faltado jóvenes y ancianos, mujeres y hombres, niños y adultos que se han fiado de Dios, que han sido conscientes de sus debilidades, que también, como Santiago y Juan, a lo largo de su vida, fueron tentados por el mundo del tener y del poder. Pero sobre todo, se dejaron seducir por Jesús y, siendo conscientes de sus debilidades, acudieron a este templo a alimentarse con el pan de la Eucaristía, recibieron la fuerza del perdón y la misericordia de Dios a través del bautismo y la penitencia. En definitiva, ellos son un testimonio para nosotros y a la vez una fuerza para la nueva evangelización que tanto necesita nuestro mundo. Podemos decir que la mirada al templo de Santiago nos hace presentes las raíces del árbol de la fe. Sus piedras nos hablan de la esperanza de tantos fieles ante momentos difíciles, nos hablan de tantas oraciones y de tantas penas y alegrías en ellos contenidos. Este edificio ha sido, durante siglos, una escuela donde se ha enseñado el mandamiento nuevo del amor, una casa donde la Iglesia se ha reunido para fortalecer su fe y para afrontar la misión de anunciar la buena noticia del Evangelio a todos los pueblos, y el centro que ha aglutinado el corazón de nuestro pueblo en forma de solidaridad entre las familias, apoyo a los más necesitados y hermandad y buena vecindad, tanto a la hora de la fiesta y la alegría como a la del dolor, amorosamente compartido y acompañado. Así que ánimos, queridos jóvenes. Vosotros, como dice el Papa Francisco, sois la ventana para mirar el futuro. Y ese futuro pinta bien cuando nos asomamos a los caminos de Santiago, donde aparecen miles de jóvenes que, como los discípulos del Señor, seducidos por el mundo, pero con la mirada puesta en Galda, reconocen que la plenitud del ser humano no está en el poder, sino en el amor y en el servicio. Jóvenes capaces de escuchar a Jesús y como lo hicieron los hijos del Zebedeo, dispuestos a ir contracorriente y luchar por construir una civilización del amor y de la vida. Por tanto, queridos jóvenes, abramos los oídos del corazón y escuchemos las palabras de fe, de esperanza y de caridad que surgen de las piedras de este maravilloso templo de Santiago. Podemos decir que el templo de Santiago de Galda es mucho más que una fábrica de piedras maltratada por los años. Es el sol al caer la tarde tiñendo de oro sus muros, las campanas que tocan a boda, el sonido del martillo el 1 de enero abriendo el año jubilar, es la esperanza de un pueblo defendiendo la libertad, luchando contra la invasión francesa. Son oraciones en medio del cólera y de la pandemia del COVID. Santiago es Galda y como obispo puedo añadir, Santiago es un pilar importantísimo de la Iglesia de Canarias, que con su hospitalidad y acogida de peregrinos oxigenan el corazón de nuestra Iglesia diocesana. El segundo elemento a resaltar es la contemplación de la figura de Santiago Apóstol como patrón, como peregrino, como modelo y revitalizador de la raíz de la fe. Desde los siglos medievales, Santiago ha recibido culto en España como su singular patrón. La devoción a Santiago como patrón de España es un deber de gratitud por la fe recibida y una obligación a la hora de pedirle, como recoge la liturgia en la oración colecta de la solemnidad de Santiago, que por su martirio sea fortalecida la Iglesia y por su patrocinio España se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Asimismo, hablar de patrón de España es hablar de un proyecto de vida común,
Es hablar de una responsabilidad social con los más desfavorecidos que crece aún más por nuestra condición de cristianos. Y esa responsabilidad social nos obliga a no olvidarnos del drama que justamente en el momento presente sufren muchos españoles a consecuencia del paro. El COVID-19 ha hecho de este un jacobeo especial. Los cambios sociales, emocionales y económicos que ha traído consigo esta crisis sanitaria han exaltado los grandes signos que marcan una sociedad sana: la solidaridad, la generosidad y la empatía con el que sufren. La pandemia ha puesto a prueba nuestra capacidad de sobreponernos a las dificultades y ha dejado también testimonios de amor a través del compromiso solidario y fraterno de aquellos que han sentido como suyo el dolor de quienes han perdido un familiar o amigo o el aumento de la pobreza con sus muchas caras. Tengo que recordar y agradecer en este atril el buen hacer de Cáritas Diocesana y todas las Cáritas parroquiales en esta nueva realidad que ha sido destacable. En el año 2020 se dio respuesta a un total de 14.623 hogares, los que repercutió en más de 45.000 personas. Una gestión que se ha complicado y acrecentado con la acogida y atención a los inmigrantes que en los últimos meses han llegado a nuestras costas. A su vez, el Patronazgo de Santiago nos obliga a vivir la fraternidad, a preocuparnos por el bien común y nos llama a comprometernos con nuestra ciudad y con nuestra isla. Aprovecho para hacer una llamada a todos, políticos, empresarios y colectivos diversos, a trabajar juntos para encontrar caminos que hagan crecer el bienestar, el trabajo y la solidaridad en nuestra ciudad. Que dejando aparte las diferencias busquemos el diálogo y el encuentro para que la ciudad de Gáldar en particular y Gran Canaria en general brillen por su desarrollo social en el mundo entero. La segunda idea tiene que ver con las peculiaridades de la devoción a Santiago en nuestro país y en nuestra ciudad. Y para ello nada mejor que entrar en este templo y detenernos frente a la pila de piedra verde, oculta en la oscuridad de una capilla, discretamente custodiada por una antigua estatua del Santiago peregrino. En la imagen de nuestro patrón, vestido de peregrino, sobresalen algunos símbolos que nos ayudan a profundizar en su devoción, como son la cruz, el bordón, la vieira y la calabaza. La cruz nos habla de un ejemplo de fe, de seguimiento de Jesucristo, de entrega sencilla y generosa. Nos habla de un apóstol que es modelo a seguir porque con su vida, como todos los apóstoles, fue un testigo de la fe, de la esperanza y del amor. El bordón es símbolo de la dureza de la vida que experimentaba el hombre medieval y que hoy también de forma distinta seguimos experimentando. La vida sigue siendo un camino, una peregrinación, un valle de lágrimas, aunque también de gozo y de alegría. Y aquí estamos hoy también nosotros pidiendo al Señor que nos ayude en nuestro caminar, que Él sea nuestro compañero de camino, como en aquel delicioso pasaje evangélico de Maús. La vieira, esa concha sencilla y amplia, es un símbolo del misterio del mar, de ese mar que hay en cada uno de nuestros corazones, de ese mar desconocido que llevamos dentro y que no sabemos explicar, porque la condición humana, lo que somos cada uno de nosotros, es un gran misterio, abierto a unas últimas preguntas, a un abismo interior que nos desborda y nos trasciende, y donde podemos encontrar, como los peregrinos medievales, a ese Dios revelado en Cristo Jesús y escondido como entre las valvas de la vieira. Es eso lo que descubrieron esos náufragos gallegos que apelaron a la misericordia de Dios y la intercesión del apóstol y salvaron sus vidas en las costas canarias y nos dejaron la devoción a Santiago. Y finalmente ese símbolo casero y popular de la calabaza, con un agua que refresca, un alivio que compartían los peregrinos del medievo y que es un símbolo de hermandad, de solidaridad entre los que compartimos los caminos de la vida y es el que nos recuerda la necesidad de trabajar por el bien común y especialmente por los más necesitados. Caminar con Santiago peregrino es llevar sobre los hombros esta nueva realidad, es presentar ante el patrón el sufrimiento de los más vulnerables. Y otro elemento que sobresale en la contemplación de Santiago es descubrir un modelo de fe. Fijando la mirada en el apóstol, os invito a fijaros o a contemplar o a escuchar
las lecturas del Evangelio que nos muestra la lección dura y clara que Santiago y Juan tuvieron que recibir por parte de Jesús cuando, según el Evangelio, empujados por la ambición, pidieron a su maestro por boca de su madre un trato de favor y privilegio en la organización del reino de Dios. Ellos pedían honores y Jesús les predijo el martirio. Ellos querían mandar y Jesús les exhortó al servicio humilde de los hermanos. Juan y Santiago han sido muy generosos al abandonar su casa y sus redes para seguir a Jesús. Han escuchado que el Señor anuncia un reino y que ofrece la vida eterna, pero no logran entender todavía la nueva dimensión que presenta el Señor. Y por ello su madre va a pedir algo bueno, pero que se queda en las simples aspiraciones humanas. Manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. ¿Cuánto tiempo hacía ya que los dos iban con Jesús y aún no le habían comprendido? La madre de Santiago y Juan pide los lugares de privilegio y de poder para sus hijos, y los otros 10 se enfadan contra los dos hermanos. También nosotros hace tiempo que conocemos a Jesús y a menudo damos la impresión de no haberlo comprendido mucho o nada, y es que ver el mundo con los ojos de Dios, del Dios de Jesús, supone invertir nuestros esquemas. Para nosotros vale y es importante el que está arriba. Según el Dios de Jesús, cuenta el que sirve. El mensaje de Jesús, por tanto, choca con la forma de pensar de los hombres. Los hombres hablan de poder. Jesús habla de servicio y quien quiera seguirlo tiene que aceptar y vivir este mensaje. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía los cristianos? Pero podemos hacerlo. Santiago y Juan y los otros 10, con el tiempo, también fueron aprendiendo. Tanto que llegaron a proclamar, como hemos escuchado tantas veces en las celebraciones de nuestra solemnidad, que obedecer a Dios es primero que obedecer a los hombres. Por fin habían asumido la manera de ver del Dios de Jesús. Y sabemos que precisamente Santiago fue el primero de los 12 que, como Jesús, dio la vida. El que quería el poder y la gloria fue asesinado por el poderoso de turno. Había cambiado de armas porque había cambiado de esquema. En el reino de Jesús gobernar es servir. En su reino no hay sitio más que para los servidores y servidores hasta la muerte. Esta es la vocación que Santiago pone hoy ante todos nosotros. Hemos de convertirnos en servidores, hemos de servir a Dios y a los demás, tal como lo hicieron Jesús, María, los apóstoles y los santos de todos los tiempos. Por último, contemplar la figura de Santiago y revivir la tradición recibida a través de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es asumir como tarea necesaria y urgente una nueva y más profunda evangelización en nuestro tiempo y en nuestra sociedad. Es refrescar las raíces de la fe que muchos, por la intemperie, han perdido humus y calor. La devoción a Santiago se une de esta forma con la misión, con el apostolado y con el principio de comunión eclesial cuyo vértice es Pedro. Los apóstoles, hombres con los demás hombres, capaces de fallar y de estropearse, se han encontrado con Jesús y Jesús les ha derramado dentro un tesoro. Les ha confiado ser portadores del tesoro inmenso de la fe, de la esperanza, del amor inagotable de Dios. El tesoro del Evangelio que, como afirma San Pablo, lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. La fuerza viene de Dios y no de las vasijas. Por eso no debemos soñar medios poderosos para transmitir la fe, ni en vasijas que llamen la atención por la nobleza de sus materiales o de sus adornos. Venerar la imagen de Santiago es recordar el destino universal del Evangelio y para nuestro pueblo español es tener presente la evangelización de América y de Asia. Por esto Santiago nos proyecta de nuestras fronteras hacia la misión, nos adentra en los caminos de la paz, nos lanza al futuro del tercer milenio, nos impulsa a la solidaridad con todos los mundos, rompe la falsa seguridad del numerus clausus de hombres a participar en los bienes de la tierra como comensales. De nuevo, como aquella primera vez en la que Santiago desembarcó en nuestra tierra, tenemos desde la humildad que empezar a proclamar el reino de Dios a muchas personas que no lo han conocido, que no han oído nunca hablar de él. También hoy es urgente una evangelización de abajo hacia arriba, de la base hacia la altura, a sembrar de nuevo el reino de Dios en la vida de muchas personas, a aclarar lo que es distintivo de una vida cristiana de aquello que no lo es, a hacernos presentes sin prepotencia, pero sin miedo, en los medios de comunicación social, a pasar a una pastoral de misión que, como dice el Papa Francisco, enseña a los hombres y a las mujeres de nuestra tierra a mirarse con los ojos de Jesús
que siempre son ojos de amor, misericordia y perdón. En definitiva, el reto que Santiago nos trae cada vez que celebramos su fiesta es precisamente que lleguemos a descubrir y otros lleguen a descubrir el amor que Dios nos tiene a través de la persona de Jesús de Nazaret. Y el tercer elemento, después de contemplar el templo y la figura de Santiago, lógicamente es detenernos en la peregrinación. La peregrinación ha ocupado siempre un lugar importante en la vida del cristiano. Desde sus orígenes ha sido proceso de conversión, ha respondido a un ansia de intimidad con Dios y a una súplica confiada en sus necesidades materiales. Por eso es bueno iniciar el trayecto recordando la dinámica que una peregrinación cristiana lleva implícita, la partida como deseo de alcanzar los objetivos espirituales, el camino como itinerario solidario con los hermanos y preparación para el encuentro con el Señor, y la llegada como momento de escucha de la palabra de Dios y celebración sacramental. Si hay algo peculiar de Santiago es precisamente la peregrinación. El camino de Santiago es vía, peregrinación y signo. El camino de Santiago suscita en el hombre varias resonancias que llegan desde la historia. Camino es la vía que se recorre, el sendero que discurre a través de lugares identificados en un mapa. Camino indica, además, el viaje emprendido, el itinerario gozoso y fatigosamente cubierto por cada peregrino. Por fin, camino, en sentido figurado, desde la literatura griega pasando por el Nuevo Testamento, significa la vida humana. Nacer es la entrada y la muerte es el éxodo. Las tres connotaciones convergen y en su confluencia ayer y hoy reside su fuerza. Al recorrer el camino de Santiago se despierta en la conciencia del peregrino la vida como una marcha hacia una meta. El peregrino, en medio de la dureza del camino, saca fuerza de la meta que sueña y la trae. Recorriendo el camino de Santiago, el hombre se abre a la trascendencia, marcha hacia ella, la coge, en ella se interna esperanzado, le sorprende cuando le envuelve, goza con su cercanía y se abraza a ella como el peregrino al apóstol. Revivir en nuestra generación el significado del Camino de Santiago es un motivo para recordar que la vida humana se inscribe en las dos coordenadas de la fe en Dios y de la esperanza en la vida eterna. El Camino de Santiago es como una gigantesca parábola de Dios como meta, de Jesucristo como acceso, de la Iglesia como caravana y posada de la mesa del Señor como pan del cielo, que es el verdadero pan para el hombre caminante. La ciudad de Galdas ha estado vinculada a la tradición jacobea desde antes incluso de la culminación de la conquista. De hecho, en 1481 se celebró la primera misa en una casa prehispánica, capaz y grande, dicen las crónicas, bajo la vocación del señor Santiago. En el proceso de asimilación de la cultura europea, los conquistadores establecieron la vocación jacobea al patrón de las Españas, en la que fuera primera capital de Gran Canaria y corte de los Guanartemes a Galdas. El camino tiene su inicio en el sur de la isla, para adentrarse en el centro a través de la caldera de Tirajana, serpenteando sus paredes para alcanzar la caldera de Tejeda y descender a través de los paisajes agropastoriles del norte de Gran Canaria, junto a los volcanes más recientes de la isla. Como referencia del destino del camino emerge otro cono volcánico, la montaña de Galdas, visible desde las medianías y todo el litoral norte de la isla, por lo que además de los valores descritos, adentrarse en sus diferentes etapas se plantea como una auténtica ruta entre volcanes que nos devuelve al origen volcánico de la isla. Es por ello que la ruta jacobea de Gran Canaria es una invitación a unirnos a la experiencia existencial que, según la tradición oral, realizaron unos marineros gallegos a comienzos del siglo XV, portando la imagen de Santiago el Chico para construir una ermita, hoy desaparecida, en los altos de Tirajana, en acción de gracias por sobrevivir un temporal del mar. Recorrer el camino es un himno a la corte de los Guanartemes,
ya que muchos de los caminos y senderos por los que transcurre esta ruta ya eran utilizados por los antiguos canarios en las comunicaciones que vertebraban la isla de sur a norte y posteriormente como vías pecuarias para la transhumancia o el desplazamiento de Romero, el Camino de la Plata. El Camino de Santiago es una invitación a ir más allá, a subir más alto, a adentrarse en lo infinito. El Codex Calistinus, en los primeros decenios del siglo XII, refiere cómo la multitud, reunida de muchas naciones, siente la atracción de la esperanza y de lo alto. Allí van innumerables gentes de todas las naciones. No hay lengua ni dialecto cuyas voces no resuenen allí. Las puertas de la basílica nunca se cierran, ni de noche ni de día. La humanidad entera está unida en su andadura hacia la patria definitiva. La solidaridad es claramente universal. Muchos peregrinos llegaban hasta Finisterre, donde la tierra termina y el mar inmenso comienza, para comprobar que el Evangelio de la Esperanza, testimoniado por el apóstol Santiago, había llegado a todas las gentes y, sobre todo, para contemplar en el cielo la Vía Láctea, donde la huella del Camino de Santiago quedó marcada para siempre en los cielos, cuando, según la tradición, Santiago Apóstol se apareció a Carlomagno, mostrándole el camino celeste para conducirle a su sepulcro, sirviendo a lo largo de los siglos de guía a los caminantes hacia Compostela. El camino es contemplar a través de ese cielo estrellado la historia y el futuro esperanzador de un pueblo. Es unirse mediante esa Vía Láctea a todos los pobladores de esta isla. Es un adentrarse en la eternidad de la mano de la historia, pues así lo contempló Carlomagno, así lo vieron en la batalla de Clavijo, así lo percibieron los gallegos que llegaron a estas costas, así lo intuía Fernando de Guanarteme en las noches claras de la corte de Agalda, así lo miraban los pueblos allende los mares, y así con esperanza lo siguió Juan Sebastián Elcano, dando la vuelta al mundo y llevando la fe del apóstol a todos los rincones del orbe. Por ello, nada mejor que elevar un canto al Camino de Santiago, introducirnos en el horizonte del futuro esperanzador de la vida eterna y, contemplando la Vía Láctea, hacernos en esta noche niños enamorados de Santiago y recitar con García Lorca: esta noche ha pasado Santiago, su camino de luz en el cielo. Lo comentan los niños jugando con el agua de un cauce sereno. ¿Dónde va el peregrino celeste por el claro e infinito sendero? Va la aurora que brilla en el fondo, en caballo blanco como hielo. Muchas gracias y felices fiestas. Señor Obispo de la Diócesis de Canarias y pregonero de las Fiestas Mayores de Santiago de los Caballeros 2021, señor Vicario General de la Diócesis de Canarias, señor Cura Párroco de nuestra Iglesia Matriz de Santiago, señora Alcaldesa de la ciudad hermana de Telde y pregonera de las Fiestas 2019, señor Alcalde del municipio hermano de Santa María de Guía, señor concejal de Cultura de nuestra ciudad, compañeras y compañeros de Corporación Municipal, distinguidos hijos predilectos, adoptivos, medallas de oro y plata de nuestra ciudad, pintaderas de oro, señor juez de paz, expregoneros y pregoneras que también se encuentran con nosotros, señores curas párrocos de otras ciudades, de otros municipios y de otros barrios, señoras y señores, muy buenas noches a todas y a todos. Quiero transmitir en primer lugar al señor obispo don José Mazuelo Pérez el más sincero agradecimiento en nombre de toda la Corporación Municipal y de la ciudad de Gáldar
por aceptar gentilmente la invitación realizada desde el Ayuntamiento de Gáldar para anunciar estas fiestas mayores en honor a Santiago, en este año Santo Jacobeo 2021-2022. Y felicitarle por este recorrido histórico y espiritual de esta Gáldar jacobea, sobre cuya historia se asienta el primer patronazgo oceánico y devoción a Santiago de los Caballeros, y transmitirnos, como lo ha hecho, el valor sentimental que tiene para nosotros recorrer el camino de Santiago de Gran Canaria. Mi más sincero agradecimiento. Además, porque hoy, 15 de julio, después de un año difícil, retomamos una tradición llena de significado para todos nosotros, como es el acto oficial de apertura de las fiestas mayores de Santiago, realzando las raíces que vinculan a esta tierra con la vocación a Santiago, dando a conocer los hitos galdenses que jalonan nuestra ruta jacobea, desde la solidaridad, la generosidad y el amor a las tradiciones que siempre ha caracterizado a nuestra Gáldar. Su testimonio, señor obispo, los símbolos elegidos en su texto y la solemnidad de este acto nos han ayudado, nos han conducido a sentir colectivamente los valores que nos ha permitido convertirnos en lo que hoy realmente somos. Como muestra de nuestra gratitud, le hacemos entrega de este drago para que recuerde siempre las raíces de esta tierra, que son firmes y sólidas como las de nuestro querido árbol centenario. A los vecinos y vecinas, invitarles a celebrar la 539 edición de las Fiestas Mayores de Santiago con esperanza y con optimismo, sintiendo el orgullo de ser galdenses y compartiendo estos actos que nos definen y nos construyen como pueblo. Las fiestas de Santiago de los Caballeros cada año las revivimos como si fuera la primera vez, con la misma ilusión con la que lo vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, con ese amor por las tradiciones que después de tantos siglos de historia siguen prevaleciendo. Pocas manifestaciones culturales tienen el pulso tan vivo como nuestras fiestas patronales. Y por ello espero de corazón que entre todos hagamos de este municipio un lugar donde compartamos alegrías y sentimientos, eso sí, protegiéndonos, para poder dejar atrás cuanto antes estos difíciles momentos. Seamos todo un ejemplo de cómo celebrarlas con responsabilidad. Agradezco muy sinceramente el ejemplo que nos han dado nuestros vecinos, que han sido pacientes y responsables ante la difícil experiencia de este último año, que no ha sido para nada fácil. Y ojalá muy pronto recuperemos lo que todos anhelamos, revivir esas costumbres que son tan nuestras y que el alma nos vuelva a remover los más entrañables recuerdos. Con una mirada esperanzadora hacia un futuro mejor, les digo, felices fiestas de Santiago 2021 y viva Santiago bendito. Muchas gracias. Nos hacemos la foto ahí de Santiago.